curso. La nueva gestión pública del nuevo Estado plurinacional. Teledocente Giovanni Samanamut Ávila. Licenciado en Sociología de la Universidad Mayor de San Andrés. Maestría en Metodología de la Investigación, Universidad PIEB. Doctorado en Epistemología, Universidad Gabriel René Moreno, Enalce SRL y Círculo Epistemológico. Maestría en Filosofía y Ciencia Política CIDES La Paz. Diplomado en Organización y Administración del Aula en Educación Superior. Expositor Jornadas Antropológicas, Recuperando Nuestra Memoria, Universidad Técnica de Oruro. Expositor Conferencias sobre el Sumacamaña UPA. Objetivo: analizar los nuevos elementos institucionales de la nueva gestión pública del Estado plurinacional y sus implicaciones en el servicio público. ¿Cómo están, compañeras, compañeros? Mi nombre es Giovanni Samanamut y ahora nos toca el módulo de la nueva gestión del Estado plurinacional. Vamos a tratar ahora 4 aspectos de esta nueva gestión del Estado plurinacional. Primero, la interculturalidad, la descolonización, la ética del servidor público y por último la descolonización del Estado. Estos son los 4 puntos que vamos a tratar ahora para entender esta nueva gestión dentro del Estado plurinacional. Empecemos por la interculturalidad. Creo que hay que entender la interculturalidad desde el proceso político boliviano y luego hay que ver en qué medida esta visión de la interculturalidad puede implicar cambio en las prácticas, en el comportamiento y en la legislación, en las normas y en las leyes dentro del Estado plurinacional. Desde el punto de vista del proceso político boliviano, la interculturalidad no es un problema solamente de interrelación, de interacción o de tolerancia. Se ha entendido, y este es un discurso que viene de mucho más atrás, ¿no?, de que la interculturalidad es un proceso sobre todo de tolerancia. Incluso si uno revisa históricamente la idea de la interculturalidad, se da cuenta que uno de los primeros departamentos en los cuales se encontraba una oficina de interculturalidad era, por ejemplo, el Departamento de Estado norteamericano, porque en su proceso de expansión colonial necesitaba interrelacionarse con distintas culturas. Entonces ellos decidieron crear un departamento de interculturalidad a partir del cual todos sus miembros podían relacionarse con distintas culturas del mundo. Entonces, como verán, el concepto de interculturalidad ha tenido una distinta connotación en la historia, ¿no? Primero aparece como una idea de tolerancia, aparece como una idea de respetar al otro, tolerar la diferencia. Uno piensa diferente, uno es parte de una cultura diferente y el otro no tiene por qué aniquilarlo, anularlo, sino lo que tiene que hacer es respetar sus diferencias y tolerar sus diferencias. Esta versión de la interculturalidad nos llegó a nosotros en los años 90. Y, por ejemplo, una de las leyes que se introducía con esta nueva visión de la interculturalidad era la reforma educativa. La reforma educativa buscaba básicamente que se respete, se tolere la distinta visión de los pueblos indígenas, ¿no? Entonces, esta es una versión, diríamos, de la interculturalidad como tolerancia, la interculturalidad como respeto, pero aquí va la diferencia. La interculturalidad desde el proceso político boliviano involucra no solo respeto, no solo tolerancia, sino, llamémoslo así, un proceso donde ambas culturas, varias culturas, las culturas que coexisten en el Estado plurinacional, deban aprender unas de otras y constituir un nuevo proceso común. Creo que hay 2 diferencias aquí que debemos marcar en la interculturalidad desde el proceso boliviano, ¿no? La primera diferencia es que la interculturalidad nos permite reconstituir lo que somos, ¿no? En una condición colonial del Estado boliviano, las culturas han sido relegadas. Solamente se ha afirmado un tipo de cultura, la cultura a la que le llamamos de manera muy genérica mestizo o boliviana, pero las otras, que son de los pueblos indígenas, y otras han sido relegadas, han sido negadas, ¿no? Entonces, en ese sentido, la idea de que necesitamos reconstituir nuestra propia identidad en términos de saber reconocer nuestro legado indígena en todos los niveles, ya sea que consideremos que somos mestizos o no, seamos indígenas, involucra que el proceso de interculturalidad nos va a ayudar
a encontrar lo que somos. Esa es una primera forma en la que la interculturalidad se desarrolla en Bolivia. Uno busca saber lo que es, qué es ser indígena, qué es ser aymara, cómo yo entiendo mi legado, cómo despliego eso, cómo me potencio eso, cómo revalorizo eso, pero al mismo tiempo esa revalorización, esa constitución de lo que uno es, se va alimentando del diálogo con el otro. Entonces, ese es un proceso en marcha en el contexto del Estado, del proceso político boliviano. Una interculturalidad que en el diálogo nos constituye, es decir, nos revaloriza, nos muestra quiénes somos. Esta es una primera dimensión de la interculturalidad en el Estado boliviano. Una segunda dimensión de la interculturalidad en el Estado boliviano quiere decir que esa condición colonial, desde la fundación de la República, las famosas dos Bolivias, porque no hay que olvidar que en la Constitución del Estado boliviano siempre ha habido una élite, un pequeño grupo que estaba en el poder que nunca logró incorporar a los indígenas a la idea de un Estado-nación más amplio. Los relegó por varios motivos, incluso económicos, porque obviamente, por lo menos hasta antes de que Bolivia empezara a depender del estaño, su primera forma en que se financiaba el Estado era a través del tributo indigenal. Entonces las organizaciones indígenas, las comunidades, le daban el tributo al Estado y por lo menos una suerte de unos 60 o más años, el Estado boliviano dependió básicamente del tributo indigenal. Entonces esta era una razón económica por la cual no les interesaba a los gobernantes de ese entonces que los indígenas formaran parte de la estructura del Estado. Entonces había una especie de dos dimensiones, una Bolivia de blancos y otra de indios, de la que igual siempre se habló. Por lo tanto, el 52, por ejemplo, fue un hecho en el que se intentó generar este proceso de hibridación a través del concepto de mestizo, ¿no? Pero mestizo significaba en ese contexto negar lo indio y afirmar lo último, lo mejor, lo superior, el desarrollo. Entonces, podemos decir que la identidad nacional en Bolivia ha sido constituida sobre la base de una herencia colonial. Entonces, aquí viene la otra responsabilidad, el otro elemento del proceso en donde la interculturalidad tiene sentido en el proceso político boliviano, que la interculturalidad nos va a permitir construir de otra forma un sentido común de lo que son los bolivianos y las bolivianas, a diferencia de lo que pasaba desde la creación de la República. Un intento, por un lado, de separación, de no incorporación, y un intento tardío de incorporación, pero bajo una forma subordinada, negando la herencia indígena. Entonces, la interculturalidad, aparte de reconstituir nuestro propio legado, nuestra identidad, también nos va a permitir constituir lo común de lo que somos los bolivianos y las bolivianas sin un sentido colonial. Entonces, ahí hay una doble relación que en el proceso político boliviano se tiene que entender la interculturalidad. Resumiendo, ¿no? Una forma de reconstituir la identidad de uno mismo y una forma de constituir un nuevo sentido común de lo que son los bolivianos y las bolivianas, sin que eso signifique sin que eso más bien reproduzca una visión colonial. Ahora, bien, ¿qué significa entonces estos dos elementos de la interculturalidad en el contexto de la institución, es decir, el Estado plurinacional? ¿Cuáles son las consecuencias de estos dos elementos de la interculturalidad vista desde Bolivia en lo que estaría pasando o lo que debería darse en la institución? Primer elemento que creo que se ha vuelto un hecho constitucional, esta idea de buscar un sentido común. La identidad de la ciudadanía boliviana no es la forma convencional del Estado-nación, sino que, como lo dice el artículo 3 de la Constitución, Bolivia está compuesta por bolivianos y bolivianas, indígenas originarios, campesinos interculturales y comunidades afrodescendientes y comunidades interculturales. Entonces, hay una especie de identidad compuesta, digamos así, que es el primer trasfondo de lo intercultural. Una identidad intercultural, una ciudadanía intercultural y no una ciudadanía simplemente nacional homogénea. Entonces, el primer elemento es que indígena, campesino, originario, boliviano, boliviana, ciudadano, afrodescendiente, valen y tienen la misma condición sin renunciar a su propia identidad. Ese es el primer elemento de una nueva construcción de lo común que se refleja en el Estado plurinacional, ¿no? Una identidad articulada
de varios grupos que forman parte de lo boliviano, ¿no? Incluso el propio término originario, indígena, campesino, es ya un término compuesto en sí mismo, ¿no? Porque incorpora la tradición de los indígenas que se consideran originarios y no indígenas, sobre todo gran parte de las organizaciones de tierras altas, los indígenas que no se consideran originarios, pero se consideran más indígenas, como los de tierras bajas, y los campesinos que también están entre ser campesinos e indígenas, es decir, componen su propia identidad. Entonces creo que eso nos está mostrando que la configuración de la constitución política del Estado ya nos está mostrando una dimensión intercultural en la construcción del Estado. Entonces, ahora bien, ¿cómo eso debe reflejarse en el plano de la institución y de la gestión pública, que es lo que nos interesa un poco más? Como ya decíamos anteriormente, no se puede esperar que exista un conjunto de respuestas y de modelos previos sobre esto. Lo que uno tiene que tener claro es ese problema, esa problemática, esos elementos con los cuales uno tiene que empezar a construir poco a poco una práctica nueva distinta, ¿no? Entonces creo que eso se refleja también en la forma organizativa institucional, aunque tenemos algunos parámetros, pero no hay que pensar que tenemos ya unas respuestas definidas de cómo vamos a trabajar la interculturalidad. Estábamos hablando de la identidad plurinacional, que es básicamente intercultural, pero también vamos a hablar de la organización territorial, ¿no? Que también intenta ser intercultural, en el sentido de que existe una coexistencia de autonomías indígenas, regionales, que de alguna u otra manera van a marcar el proceso concreto de una estructura institucional distinto, ¿no? A nivel institucional, nosotros tenemos que manejarnos de esa manera, ¿no? ¿Cómo respetamos esas visiones distintas, esas concepciones distintas de gestionar lo público, ¿no? ¿Cómo nos relacionamos con las autonomías indígenas o con las organizaciones indígenas que tienen su propia forma de gestionar lo público sobre la base de otro tipo de visiones de la política más deliberativas? Y las políticas más deliberativas o participativas o comunitarias suelen tener más tiempo en términos de su efectivización, ¿no? No son como las que nosotros usualmente hacemos, donde los funcionarios deciden sobre un tiempo y materia bastante establecido, normado, y sobre esa base se deciden las políticas públicas. El tiempo a veces de las decisiones colectivas o comunitarias o participativas es más largo. Entonces hay que combinar ese tiempo de participación más largo, participativo, y el tiempo corto de las normas, ¿no? Y en ese cruce y en esa articulación vamos a andar en un primer paso en la construcción de unas políticas interculturales. Eso está en los planos de las autonomías indígenas, aunque todavía están en el inicio, son muy jóvenes, están discutiendo los estatutos, algunos ya los han planteado, pero ahí hay todo un conjunto de desafíos para la gestión pública intercultural, es decir, en qué medida somos tolerantes y aprendemos también de otras formas de ver lo público, de otras formas de entender la relación con lo público. Entonces esa sería una primera consecuencia importante de la interculturalidad dentro de la gestión pública, ¿no? La otra consecuencia también que ya se está empezando a dar tiene que ver con lo que deberíamos llamar la señalética, es decir, que en todas las instituciones públicas por lo menos se incorporen los letreros en 2 idiomas. Pero obviamente ahí tenemos muchos problemas porque sabemos muy bien que las lenguas indígenas son orales, no son escritas, y como son orales, la traducción o convertirlos en escritas bajo el alfabeto involucra todo un proceso que está en marcha también, ¿no? O sea, el aymara, el quechua, no solamente no está todavía estandarizado, el guaraní tiene que tener un proceso de estandarización, y por lo tanto en esa construcción, en ese proceso es necesario que se camine también. Entonces, en la medida que se respete esa forma como el Estado se refleja eso de interculturalidad a través de las señales, de la señalética, de poner los nombres de las oficinas en 2 idiomas, los nombres de los ministerios, de las direcciones en 2 idiomas, es una señal importante de la interculturalidad, ¿no? Un elemento que debe ser incorporado poco a poco, ¿no? Y también el problema del lenguaje, que ya estamos a mucho tiempo desde que se dictó la ley de que los y las funcionarios públicos o servidores públicos deben aprender un idioma indígena de acuerdo a la región en la que trabajan. Y ese también es otro componente de la interculturalidad, ¿no? La interculturalidad se expresa en concreto en el aprendizaje justamente de ese lenguaje, el aprendizaje de otros idiomas y atender a las personas en principio en otro idioma.
¿Cuáles son los desafíos de esto que no se han dado todavía y que es necesario trabajarlos y que de alguna manera los servidores públicos tienen que participar? Uno de esos primeros desafíos es básicamente el hecho de que para que las lenguas las culturas puedan desarrollarse de mejor manera, tienen que pasar al plano escrito, y gran parte de ese trabajo del plano escrito va a involucrar, digamos, una especie de traducción que vamos a tener que hacer entre el aymara, quechua, el castellano, el guaraní, el castellano. Nos imaginamos de esa manera. Es un reto importante. Es decir, las culturas no deben solamente entenderse como lenguas habladas, no solamente deben entenderse como aprendizajes, es decir, está bien que un servidor público aprende un idioma para atender, pero atender a una persona en su idioma es un paso, no es el único paso. El reto es que se pueda incorporar ese idioma, ese lenguaje en una estructura dentro de la propia institucionalidad del Estado. No puede ser a través de documentos, es una posibilidad, ¿no? Y para eso se está trabajando en el plano educativo, por ejemplo, con el famoso plurilingüismo, que involucra que la lengua no se enseñe simplemente en un sentido de competencia comunicativa, es decir, como el inglés o como el alemán o como el francés, que yo lo utilizo para comunicarme simplemente, sino que la lengua indígena sea también parte de mi desarrollo cognitivo, es decir, de mi capacidad de comprender la realidad a través de ese lenguaje. Es un reto, evidentemente, para el Estado plurinacional a muy largo plazo, que se está empezando a implementar en la educación, pero que tiene que ver con esto de la interculturalidad en la institución. ¿Qué se quiere con eso? Se quiere que las lenguas indígenas no solamente se vuelvan lenguas orales o de comunicación, sino que se institucionalicen, es decir, que se normen ciertas formas en que la lengua vaya institucionalizándose a través de documentos, formas de organización, etcétera, etcétera. Es un reto, repito, reto, porque todavía está en marcha, es a largo plazo, pero es una idea de cómo vamos a entender el Estado plurinacional, ¿no? En la medida en que lo indígena no sea simplemente un complemento comunicativo o sea simplemente un componente folclórico, sino un componente institucionalizado incluso en la lengua, vamos a entrar al proceso de construcción de un Estado plurinacional cada vez en el sentido de lo que definimos como intercultural. Gracias. El concepto de interculturalidad hasta los años 90 se ha entendido como respeto y tolerancia en la interrelación con otras culturas. El concepto de interculturalidad trató de dar respuesta a la búsqueda de identidad de los habitantes, pero el Estado institucionalmente no cambió. Desde el punto de vista de los procesos políticos que se han desarrollado en nuestro país, la interculturalidad implica el aprendizaje de otras culturas, constituyendo un nuevo proceso común. La interculturalidad recupera y valoriza nuestro legado histórico. Los dos elementos de la interculturalidad son una identidad intercultural que no es homogénea y la organización territorial intercultural. El otro punto que tenemos que tomar ahora es el tema de la descolonización, ¿no? La descolonización en la gestión pública o la descolonización del servicio público. Esto tiene que ver mucho con lo que también se ha llamado el vivir bien. Entonces vamos a tratar de explicar cuál es la relación que tiene que ver la descolonización en la gestión y en qué sentido el vivir bien es básicamente el punto de referencia de este proceso de descolonización, ¿no? Lo primero que tenemos que entender es que esta descolonización, desde el punto de vista del proyecto político boliviano, es distinto a lo que se planteó en el siglo XX también como descolonización. No hay que olvidar que esta palabra surgió en el siglo XX cuando las culturas antiguas, como por ejemplo la India, China, el África, que antes de que el capitalismo sea globalizado y hegemónico eran las grandes culturas del mundo. Bueno, luego de que el proceso de colonización a través de que se conquistó estas tierras permitió el desarrollo del capitalismo, ese desarrollo permitió la conquista y la colonización de todo ese mundo antiguo. Entonces, la descolonización del siglo XX se movió sobre todo en un escenario donde esas culturas se descolonizaron de esa nueva potencia económica capitalista que era sobre todo Europa, ¿no? Por eso hablamos de la liberación de India, la liberación de Egipto, de Argelia, de África, de ser colonias de los países sobre todo europeos. Sucedió en un momento bastante particular, era un momento en el que se finalizaba la Segunda Guerra Mundial y como sabemos la finalización de la Segunda Guerra Mundial tiene que ver básicamente con el cambio de timón
timón, de mando del capitalismo. Europa, a través del mando de Inglaterra, que fue la cabeza del capitalismo mundial, terminó su ciclo al final de la Segunda Guerra Mundial y empezó un ciclo nuevo con Estados Unidos cuando Estados Unidos se convirtió en la potencia del capitalismo. Entonces, en este tránsito, digamos así, de cabeza de capitalismo, hay que entender la descolonización del siglo XX, ¿no? Las culturas antiguas empezaron a descolonizarse y aprovecharon también la coyuntura histórica, en el sentido de que la potencia Inglaterra y Europa estaba debilitada y era el momento para lanzar los proyectos de descolonización. Una descolonización de tipo territorial, también hay que decirlo, porque eran colonias físicas. Nosotros dejamos de ser colonias físicas en 1825. Pero lo que sucedió después es que no solamente hay un proceso de colonización físico, sino también hay un proceso de colonización globalizado. Este es el punto importante para entender la descolonización en el siglo XXI. Un proceso de descolonización globalizado quiere decir que el capitalismo ya no necesita territorializar su dominio en términos militares y administrativos. Simplemente con expandir su lógica de ver la vida, su cosmovisión, su estilo de vida, desarrolla un proceso hegemónico global sobre todo el planeta. Y por lo tanto ya su expansión es casi indetenible. Entonces, nosotros en Bolivia planteamos el proceso de descolonización en el siglo XXI, donde no hay un cambio de timón del capitalismo como en el siglo XX, como explicamos hace rato, sino más bien hay una crisis civilizatoria del sistema capitalista. Esa es una diferencia fundamental que no hay que olvidar, ¿no? Nosotros no estamos planteando la descolonización en un momento de cambio de timón del capitalismo, ni en una crisis del mundo europeo respecto a través de la Primera y Segunda Guerra Mundial, sino estamos hablando de una crisis civilizatoria del capital. ¿Qué quiere decir esto? Agotamiento de su propia lógica, de su visión de vida, que es básicamente el desarrollo. El desarrollo se agota, los años 70 muestran claramente que hay límites en el crecimiento y que si nosotros quisiéramos tener el nivel de consumo de los países desarrollados, por ejemplo Estados Unidos, necesitaríamos literalmente 2 planetas Tierras para que todo el mundo tenga el mismo estado de consumo. Por lo tanto, no todos podemos llegar a ese nivel de desarrollo. El desarrollo ya no puede ser al infinito porque los recursos son absolutamente agotados y el planeta Tierra ya no puede reciclar la gran cantidad de mercancías que desecha el capitalismo globalizado todos los días, a cada instante y a cada momento. Sumamos eso a la crisis de los valores, donde los seres humanos pierden cada vez el sentido de la vida, no les interesa, están teniendo acciones mucho más irracionales que racionales en todo el contexto del mundo, el aumento del consumo de las drogas más dañinas, etcétera, etcétera. Tenemos un panorama tremendo de crisis. Entonces, ahí hay que entender el proyecto político de descolonización de Bolivia como una respuesta o un intento de responder de otra manera a ese momento de crisis civilizatoria del capitalismo actual. Entonces, ahí es donde empezamos a rastrear los elementos fundamentales para nosotros. Por esa razón, la descolonización y el vivir bien van juntos, porque el vivir bien es justamente esa visión alternativa a la crisis civilizatoria del capital. En ese sentido, la descolonización es un proceso que nos va a permitir justamente construir unas formas alternativas distintas, inspirados y apoyados en lo que nosotros hemos llamado desde Bolivia el vivir bien. Independientemente de sus connotaciones o no de significado, de sus posiciones sobre el vivir bien, lo cierto es que ya es una forma distinta, alternativa, que ya nos expresa que hay distintas formas de ver, más bien de vivir, y que estas pueden ser alternativas al propio capitalismo. Entonces, estas dos cosas, digámoslo así, que tienen que ver ahora con el servidor público. En el Estado, la descolonización como proceso tiene que ver básicamente con transformar la institución colonial. Transformar la institución colonial quiere decir desburocratizarla, por ejemplo. La desburocratización es un elemento fuerte de los estados modernos y de los estados coloniales. Nosotros sabemos que la acelerada burocratización del Estado no solamente inhibe, no solamente coapta, no solamente niega la posibilidad de que seamos más eficientes respecto a la gente a la que se debe el servicio público, sino que también genera procesos internos negativos, ¿no? Hablamos en algún momento de esos procesos negativos internos.
internos, ¿no? El hecho, por ejemplo, de que el servidor público sea un engranaje le causa problemas desde el punto de vista personal, individual y familiar. Entonces, ese es un elemento también importante que hay que descolonizar. En la desburocratización se puede atacar incorporando formas de trabajo comunitario, ¿no? Delegando, desjerarquizando la estructura del poder, que es un elemento fundamental. La verticalidad del trabajo público es a veces parece imposible de anular, pero creo que es importante combinar un trabajo de tipo vertical con un trabajo de tipo horizontal, ¿no? Es verdad que las máximas autoridades tienen la decisión sobre la gestión pública y eso no lo vamos a cambiar, pero es posible que el trabajo articulado pueda ser más horizontal entre las comunidades de trabajo o las unidades de trabajo y la gente a la que se debe el servicio o el trabajo. En ese sentido podemos hacer que un primer proceso de descolonización de la gestión pública sea entender una relación vertical y horizontal dentro del Estado. No solamente ya vertical, que es lo que tenemos acostumbrados y lo que más bien genera mayor burocratización. Si articulamos eso con relaciones horizontales, es decir, trabajo comunitario, incorporación más del control social, desjerarquización de ciertos niveles de decisión, mayor confianza, en ese sentido, esos elementos o esos lineamientos nos van a permitir que son trabajos más bien más horizontales, combinados con las visiones más verticales que van a tener siempre las visiones políticas, las máximas autoridades, las MAES. Podemos empezar un proceso de descolonización y desburocratización del funcionario público. El otro elemento que ya tiene que ver con el problema del vivir bien y tiene que ver con el trabajo que es importante dentro del servidor público es que éste pueda recuperar también su propia vida concreta. Eso es importante. O sea, dejar de ser un ente simplemente despersonalizado, ¿no? Empezar a pensar que el trabajo es fundamental, importante, el sacrificio es importante, pero también debe haber ciertas limitaciones, es decir, ciertos límites de ese trabajo, para que el propio servidor no piense que su vida se consume en el trabajo. Tiene que recuperar su propia vida. Y eso lo podemos hacer a partir de distintos tipos de políticas, ¿no? De horarios, políticas de recreo, de trabajo conjunto en otros lugares entre propios funcionarios, incorporación de lógicas comunitarias al trabajo colectivo, que es decir, involucramiento de los servidores entre sí mismos respecto a los problemas, cosas que nos pueden ayudar a despersonalizar el trabajo del servidor público. Ese es un elemento fundamental, convertirlos en un actor, un sujeto dentro del proceso de transformación, porque si la descolonización es un proceso de transformación, de desburocratización, de desjerarquización, este proceso de transformación, de desjerarquización nos permitirá ayudar, nos permitirá construir todo un conjunto de elementos y de lineamientos que podamos nosotros ser partícipes como actores o como sujetos de este proceso, ¿no? Una de las cosas que nos compromete el proceso de descolonización es a ser sujetos, no a ser simplemente objetos, y este es un punto importante, solo que el margen de maniobrabilidad, diríamos, del servidor público es más o menos limitado. ¿Cuáles son estos retos que existen ahora, digamos, para esto? Y está también como una de las exigencias de la transformación del Estado, la descolonización, lo que llamamos nosotros despatriarcalización. La despatriarcalización, a diferencia de la equidad de género, es distinta, ¿no? ¿Por qué? Porque la equidad de género involucraba sobre todo la incorporación de un número mayoritario o igualitario de hombres y de mujeres, paritario. Tantas mujeres, tantos hombres, ¿no? Como una especie de discriminación positiva para que, dado que la sociedad machista generaba mayores oportunidades para los hombres, con una política pública podemos igualar y poner tanta cantidad de mujeres, tanta cantidad de hombres. Eso se entendía en sentido bien simple, la idea de las políticas de género, de equidad de género. Pero la despatriarcalización es otra cosa, no es simplemente un proceso de ubicación, diríamos así, de hombres y de mujeres en el espacio. No es simplemente tener más ministras mujeres o tener más directoras mujeres en paridad con directores hombres o mujeres en cargos de autoridad. No, porque lo que se ha notado, está claro, es que el poder mismo, la forma de organización del poder, ya tiene una connotación de tipo machista. Y por lo tanto, la mujer que a veces forma parte de ese poder, siendo secretaria, siendo ministra, viceministra, puede más bien dejarse llevar de manera mucho más radicalmente por ese
poder. Entonces, no es el problema de incorporar un hombre o una mujer necesariamente. El problema de la despatriarcalización tiene que ver con, más bien, transformar el poder mismo, entender el poder de otra manera, transformar ese poder, ¿no? Y entonces, esa es una tarea pendiente, hay que decirlo claro, no hay una receta, hay una discusión que ahora se está llevando a cabo por el Viceministerio de Descolonización y Despatriarcalización, pero que todavía está en sus primeros avances. Hay que discutir un poquito más la forma específica en que eso se va a plasmar en lo concreto, en la gestión pública, pero lo cierto es que la despatriarcalización involucra transformación del poder. Ver el poder, del ejercicio del poder de otra manera. Ver el poder, si se quiere, con ojos femeninos. No importa si el hombre o la mujer está ocupando un cargo jerárquico. Lo que interesa es cómo puede utilizar ese poder, cómo entiende ese poder. Y entendiendo ese poder, ahí se puede entender que la despatriarcalización es justamente quitar esa connotación machista del poder y transformarla con una visión, o complementarla, diríamos desde aquí, con una visión más femenina del propio poder. Esa complementación puesta a funcionar en la estructura del poder del Estado, puede recién encaminarse hacia un proceso de despatriarcalización. Como se darán cuenta, este es un tema que todavía está pensado de manera teórica. Esto que he dicho es bien teórico. No existe todavía una política concreta al respecto. Pero es obvio que por ahí tiene que ir, desde mi punto de vista, la despatriarcalización, porque lo otro significaría volver a las viejas políticas de género que ya los organismos internacionales han dicho mucho, han hablado mucho y no han logrado transformar el poder. Entonces, la despatriarcalización básicamente es la transformación de ese poder, el cambio de ese poder, la visión distinta de la jerarquía, la visión distinta del ejercicio del poder, del manejo, de la administración del poder, ¿no? Que, como hemos dicho a la anterior vez, está imbuido de una lógica de guerra. Y obviamente la lógica de guerra es la que más se entronca con la visión machista del hombre, ¿no? El cazador, el guerrero. Y cuando esa lógica de mercado se introduce a la institución pública, obviamente esa forma de entender el poder también atraviesa todas las estructuras del Estado. Entonces, cuando decimos despatriarcalizar, tenemos que atacar justamente esta lógica del poder como guerra y entender el poder de otra manera, incorporar esa visión femenina sobre el poder, más allá de quién ocupe, hombre o mujer. Pero insisto, este es un reto que hay que pensarlo, hay que meditarlo, todavía está teórico, pero es importante recuperarlo y ver en qué medida ustedes pueden recuperar eso como problemáticas concretas dentro del ejercicio concreto que cada uno está haciendo en su lugar de trabajo. El otro elemento que también es importante aquí, al margen de esa despatriarcalización, decíamos, es el tema del vivir bien, que es un componente fundamental e importante. Y tal vez es el más complejo, porque es muy difícil de entender qué significaría vivir bien en este caso. El vivir bien, diríamos así, para ponerlo de manera un poco más esquemática y un poco caricaturesca, ataca un ritmo de vida concreto, el ritmo de vida que nos está acostumbrando a vivir el capitalismo, ¿no? Un ritmo de vida acelerado, un ritmo de vida en búsqueda de ser el mejor en todo, un ritmo de vida en satisfacer los deseos más que las necesidades absolutas, así puedan ser más nefastas. O en otras palabras, una lógica de consumista, ¿no? El consumista está acostumbrado a satisfacer sus expectativas en el mercado. Trabaja para satisfacer sus expectativas. Quiere tener más autos, trabaja para tener más autos. Quiere tener más dinero, trabaja para tener más dinero. Quiere hacerse cirugías plásticas, trabaja para hacer cirugías plásticas. Quiere ser menos viejo, se esfuerza con máquinas, con liposucciones, con medicina para moldearse así. Esa vida acelerada, esa vida hacia los ideales así casi absolutos, es la vida que el capitalismo nos ha hecho vivir en sentido estricto, ¿no? Y nos llega a nosotros, aunque seamos una sociedad periférica, que no estemos en el centro del capitalismo, a través del uso de las tecnologías, de los consumos, de los medios de comunicación, ¿no? Los celulares, etcétera, etcétera, nos están predisponiendo para tener una cierta lógica de vida, para vivir de cierta manera la vida, o para entender de cierta manera la vida. También en el plano individual esto se expresa, ¿no? Por ejemplo, en la idea de que los seres humanos cada vez son más temerosos. Frente a una vida más contingente, como ellos están obligados a desarrollar una competencia donde el ganador es el mejor, y esa competencia es más individual porque yo tengo que llegar por encima de cualquiera, y eso me hace vivir una vida muy individual, ¿no? Yo vivo mis deseos, mis pasiones, mis visiones
mi vida y nadie se mete con mi vida, yo soy dueño absoluto de mi vida. Lo que pasa es que el mundo siempre ha sido un mundo contingente, es decir, la vida nunca ha podido cubrir todo lo que pasa, nunca se puede prever. La contingencia era parte del mundo, de la vida siempre, pero en el mundo antiguo o en la idea del vivir bien, la contingencia se resuelve con que hay una seguridad comunitaria que de alguna u otra manera te hace responder de otra forma a esa inseguridad del mundo y de la vida. Pero ¿qué pasa en una sociedad capitalista donde la competencia individual y egoísta es el máximo objetivo? Todos actúan individualmente y ya no tienen un soporte para afrontar la contingencia. Entonces empiezan a sucederse procesos más bien de acciones más, diríamos así, irracionales, ¿no? Es decir, necesitas, por ejemplo, para llegar al nivel de trabajo acelerado de las grandes ciudades, necesitas drogarte de alguna otra forma, porque la droga te permite, sobre todo la cocaína, te permite acelerar. Y esa aceleración te permite estar a tono con el mundo, la velocidad de la competencia, el ritmo de todo cambia. Todo cambia inmediatamente. Marx tenía una frase tomada de la literatura: todos los sólidos se desvanecen en el aire. Ese es el mundo del ritmo del capitalismo. Todo lo que aparece desaparece. ¿Por qué? Porque así se desarrolla el consumo. Los focos duran menos tiempo de los que deberían durar. Pueden durar tranquilamente 100 años, pero duran 2 años o menos de 1 año porque necesito cambiarlos cada vez, renovarlos. La ropa igual, la moda igual. Se hacen ropas cada vez más desechables. Se hacen objetos cada vez más desechables. En la medida en que todo se vuelva desechable, el consumo se acelera. Entonces, a eso nos prepara la vida del capitalismo: a consumir, a ser consumidores, a vivir de un presente de solo los deseos, a satisfacerlos y a volverlos individuales. Entonces, ahí viene la respuesta del vivir bien. El vivir bien no tiene que ver con eso. El vivir bien nos introduce con una manera distinta de ver la vida. O sea, no hay necesidad de ir en una carrera individual. Es necesario recuperar tu pasado desde el punto de vista de que con tu pasado puedes afrontar la contingencia de la vida. Una de las cosas que sucede ahora es que todos los jóvenes, por lo general, son educados más por la televisión, por los medios de comunicación, que por sus propios profesores. Eso quiere decir que y si nosotros vemos los problemas que los niños enfrentan, ¿no? Violencias en el colegio, embarazos, etcétera, 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 droga, son problemas que los enfrentan solos, solamente educados por los medios de comunicación, por lo que los dicen los amigos, pero sus amigos también están educados en un mundo electrónico, de red, donde toda la red se sabe, se conoce muchas cosas, están saturados de muchas cosas, pero la sabiduría de la vida no está en la saturación. O sea, el niño actual, el joven actual, puede conocer muchas cosas más que el abuelo, puede saber muchas cosas más que el padre, puede manejar mejores cosas, pero lo que no tiene es la sabiduría de la vida, porque la sabiduría de la vida no se define por acumulación, no se define por acumulación de datos. El mundo actual, la red actual, te tiene un conjunto enorme de datos que tú puedes tener a disposición tuya. Incluso utilizas instrumentos que sabes muy bien que son tan grandes que nunca los vas a utilizar en su capacidad. Hay dispositivos de audio que tienen una capacidad enorme de almacenamiento de música que tú nunca los vas a poder utilizar todos, porque tu cuerpo es relativo. Incluso a ese nivel hemos llegado. Grandes cantidades de informaciones, grandes cantidades de redes que se dicen todo, pero ese conjunto de conocimiento acumulado jamás sustituye la sabiduría para vivir y para afrontar el mundo contingente. Entonces, ahí también hay otra experiencia o otra forma de ver el vivir bien distinto, porque el vivir bien te ayuda a conectarte con eso, con ese abuelo que tienes, con ese padre que tienes, y aprender la sabiduría de la vida, que, repito, no quiere decir acumulación de conocimientos. Más bien, la acumulación de conocimientos satura, y lo que sucede es que el ser humano tiene miedo de actuar. Mientras más sabe, mientras más entienda, más reflexivo se porta respecto a todas las consecuencias posibles, entre comillas, de su acción, es preferible no actuar, es preferible no hacer, es preferible dejar que las cosas se den y él no tener la capacidad de decidir sobre lo que es bueno o es malo. Creo que ese es un punto importante para entender el vivir bien. Para entender la descolonización en el servicio público, debemos entender el vivir bien para la sociedad y la comunidad. La colonización se ha dado no solo físicamente, sino también en la medida en que la globalización ha ingresado en el diario vivir de las sociedades. En el servicio público es importante combinar la relación de verticalidad institucional con una relación horizontal como parte de la descolonización del Estado. Desde el servicio público y la política de despatriarcalización es la transformación del poder desde una visión femenina, siendo diferente a la equidad de género.
El capitalismo ha impuesto un ritmo de vida acelerado y de alto consumismo. El vivir bien plantea ver la vida tomando en cuenta la sabiduría de nuestros ancestros. Continuando y en esta última parte, estas nuevas ideas que tienen que ser incorporadas a la gestión pública, repito, deben ser entendidas desde un punto de vista más bien problemático, como problemas que enfrentamos nosotros, ¿no? Ya estábamos explicando un poquito algunos elementos del vivir bien que hay que intentar incorporarlos al proceso de la gestión pública. Pero empecemos ahora a otra parte que nos parece también importante. Entonces, todas estas cosas de las que hemos hablado, el vivir bien, la despatriarcalización, la descolonización, la interculturalidad, ¿en qué se plasman en concreto ahora? Se plasman en la idea de una ética nueva del servidor público. Y creo que es importante puntualizar cuál es esa ética nueva del servidor público, que es lo más concreto que estamos empezando a aterrizar. Porque, como les había dicho, la gran mayoría de las reflexiones anteriores significaban problemas por resolver y no respuestas resueltas. Entonces, ahora de lo que se trata es de entender cómo vamos a ver esa ética del servidor público. El servidor público obviamente tiene que transformarse, tiene que cambiar, tiene que tener otra manera de ver la relación. Se piensa como servicio, como bien lo dijimos. Ya no somos funcionarios, somos servidores. Servidores quieren decir que están dispuestos a sentirse orgullosos por servir a alguien. Y la idea de servicio tiene que ver con lo que decíamos, con lo que se decía anteriormente, la idea del mandar obedeciendo. El servicio es una vocación que hay que empezar a recuperar y que es importante que la ética se base en esta vocación de servicio, ¿no? Es verdad, estamos en un mundo tan competitivo, tan acelerado, donde los trabajos ya han perdido la condición de ser oficios de vocación. Ya son simplemente formas de sobrevivencia. Uno trabaja donde puede, donde consigue, porque lamentablemente este mundo se ha vuelto tan estrecho para conseguir medios de subsistencia que cualquiera tiene que conseguir algún trabajo donde puede. Eso nos hace olvidar la vocación. Y ese es un problema, porque justamente cuando olvidamos la vocación, el servicio deja de tener sentido. Cuando nosotros simplemente vemos un trabajo como una relación instrumental de sobrevivencia, pues obviamente el servicio no va a aparecer como valor, nos va a aparecer simplemente un instrumento. Queremos trabajar, necesitamos trabajar y como necesitamos trabajar, hacemos todo lo que sea por trabajar. No interesa la vocación, no interesa el servicio. Entonces, esta idea de la vocación es importante para la ética del servidor. El servidor tiene que ser capaz de descubrir su vocación en su trabajo. Y ojo, la vocación no es algo necesariamente innata, sino es una vocación en el sentido de que también se la encuentra, se la busca y también se la puede hacer. Entonces, hay varias cosas de enfrentar la vocación. Entonces, no es el hecho de que yo esté circunstancialmente trabajando aquí no quiere decir que yo no descubra el sentido de vocación de mi trabajo. Y no quiere decir que base mi trabajo, la función de mi trabajo y lo que yo hago en función de esa vocación. Entonces, un elemento fundamental del servicio público en términos de la ética es tener un sentido de vocación. Porque solo la vocación, es decir, ¿para qué estoy aquí? ¿Por qué estoy aquí? ¿A quién debo servir? ¿Y de qué manera debo servir? Es un componente importante de la ética del servidor público, ¿no? La vocación. El otro elemento importante que tiene que ver con lo que decíamos de la interculturalidad es la capacidad que tiene que tener este servidor público de saber escuchar. Difícil, complicado, porque nosotros estamos metidos en una maraña de papeles y esos papeles nos están definiendo cómo debemos actuar. Tenemos normas y todo el mundo dice ya está normado, no se puede salir de la norma. Es verdad, hay varios elementos de la norma, pero incluso las normas, nosotros nos fijamos, la forma en que los propios usuarios, por decir algo, o la propia gente que utiliza el servicio de las instituciones públicas, se da cuenta que el propio servicio no es igual, es discrecional. Así existe una norma, es discrecional. A algunos le atienden más rápido, a otros no tan rápido. A algunos les atienden con mejor cara, a otros con peor cara. A otros les atienden más eficientemente, a otros no. A otros le piden ciertos requisitos y a otros se olvidan de pedirlos y les piden otros. Y a veces los papeles pasan así. Entonces, si nosotros leemos bien nuestra práctica y dejamos de enmascararnos en la idea de que todo está normado y todo es así, y vemos la práctica cotidiana y la leemos desde los propios usuarios, vamos a entender que hay mucha discrecionalidad en la gestión pública también, en términos de ritmo, tiempo,
Despacio y hasta olvidos, porque hay olvidos cuando uno se olvida pedir un requisito y bueno, y lo hace pasar. Entonces, esas cosas, siempre y cuando no sea tan grave, es posible hacer. Entonces, esa discrecionalidad es la que hay que ponerse a pensar ahora en el servidor público. ¿A dónde la quiero llevar? ¿Dónde es importante focalizarme ahí? En ese sentido, es importante incorporar la idea de la escucha. El servidor público tiene que tener una vocación o una perspectiva intercultural desde el punto de vista de que tiene que ser capaz de escuchar a otro tipo de personas, o más bien a otro tipo de visiones, empezar a comprender que la institucionalidad cambia porque otras lógicas se incorporan, lógicas comunitarias, lógicas de control social, lógicas de participación, dirigentes a veces que quieren entrar a la gestión pública y decidir. Claro, no se trata de decirles no, no se trata de decirles sí a todo, se trata de encontrar el lugar que ellos pueden tener en el manejo de lo público. Y ahí está lo intercultural. Entonces, uno de los elementos fundamentales de la ética del servidor público es tener justamente esa concepción intercultural de vocación, de apertura, de diálogo. Entonces, esta idea de escuchar nos involucra el tema del diálogo. Porque primero hay que escuchar antes que dialogar. Es cierto que la norma está escrita, es cierto que las normas están definidas, pero la escucha es importante y por lo tanto el diálogo es un elemento importante. Entonces aquí la ética de la escucha y del diálogo nos trae una cosa que es una tensión que hay que reconocerla, ¿no? En la medida que incorporemos estas formas institucionales más alternativas, como la interculturalidad, como el vivir bien, como la descolonización o la despatriarcalización, tenemos que saber que el tiempo y el ritmo de las políticas públicas van a ser las que se van a afectar. Y de eso debemos ser conscientes. Es decir, escuchar a las organizaciones para atender lo que ellas dicen no es una cuestión de 2 minutos. Es una cuestión de tiempo, 1 hora, 2 horas, a veces una mañana, a veces más días. Entonces, eso hace que la gestión pública en términos de su ritmo y su tiempo se vuelva más lenta. Es una consecuencia que hay que valorarla, que hay que discutirla, que hay que empezar a problematizarla. Y esto tiene que ver con el vivir bien. Hemos dicho que el vivir bien baja el ritmo de la velocidad acelerada de los seres humanos. Entonces, si el ritmo de resolver los problemas nosotros empezamos también a tenerles esta distancia o combinamos, porque es obvio que el Estado tiene que tener respuestas eficientes en muchos espacios. Por ejemplo, salud, educación, alimentación, las respuestas deben ser eficientes, rápidas y concretas. Pero en otros contextos podemos empezar a jugar. Es decir, volvemos a entender que el proceso de descolonización es eso, una conjugación. Podemos jugar con formas de hacer políticas públicas en términos claves mucho más aceleradas, más eficientes, y formas políticas más consensuadas, ¿no? Donde la gestión de la política pública esté al ritmo un poco de los propios actores o sujetos sociales con los que estamos relacionándonos, porque es parte de la estructura del Estado plurinacional y por lo tanto es parte de la nueva visión. Entonces, desde ese punto de vista, uno de los nuevos elementos de la ética del servidor público es esa vocación de diálogo. Diálogo en este sentido, ¿no? Diálogo en que sepa combinar cómo las organizaciones, cómo la sociedad civil o la sociedad introduce más bien lo que antes se llamaba demanda, sus necesidades y cómo quiere que las respondan. Cómo eso forma parte de la estructura de la gestión pública y de la estructura de construir las políticas públicas, cómo eso se combina con visiones más rápidas y eficientes que involucran los temas de economía, educación y salud, que son inevitablemente cosas que se deben responder eficientemente, inmediatamente y al instante. Esa combinación nos abre a un funcionario capaz de ser dialogador con justamente estas nuevas cosas que están entrando, esta nueva visión que está incorporándose y es parte de su visión de ética pública del servidor público. El otro elemento que también se desprende de esto es de alguna manera el respeto. El respeto, la incorporación de lo que ya se ha llamado la ética y la transparencia, como el servicio público nos permite a nosotros ser parte de un trabajo, de un servicio público, lo que nosotros aquí necesitamos sobre todo y fundamentalmente es tener la capacidad de ser responsables. Ya la idea de las coimas, la idea de los dineros más sabidos, de los trámites, de las tramitaciones, de la agilización de las tramitaciones vía coimas, tienen que ser normales y para eso tenemos una ley que es la ley Marcelo Quiroga Santa Cruz, que de alguna u otra manera tiene sus elementos importantes y críticos para responder a esta forma de administración, sobre todo que hemos heredado, ¿no? En la versión más neoliberal del Estado que teníamos era una repartija de partidos, cada partido se repartía una institución pública y por lo tanto el manejo
manejo de lo público en esa repartija era muy discrecional, era muy prebendal y dependía de compadres, cuates, etcétera, etcétera. Entonces, frente a esa visión muy laxa que hemos tenido de la administración neoliberal, hemos planteado la idea de la ley Marcelo Quiroga Santa Cruz, que por eso tiene esa rigidez, esa mayor rigidez respecto a responder a el uso de lo público. Entonces eso nos introduce a nosotros a tener una visión ética respecto a la responsabilidad del trabajo, respecto a la transparencia de lo que hacemos, y la transparencia de lo que hacemos está básicamente con el control social. Ese es un punto importante, ¿no? Que los funcionarios y las funcionarias, o los servidores más bien, deben aprender a sentirse de alguna manera controlados en su gestión por la esfera de lo público, ¿no? Es decir, las organizaciones, los movimientos o los ciudadanos deben ser, o las regiones deben ser a las cuales uno rinda cuenta respecto a lo que se ha hecho. Entonces debe ser un hábito poco a poco esto, y esto involucra la transparencia hacer que los manejos que hacemos, todo lo que producimos, todo lo que hacemos en el plano de la gestión pública nos debe permitir ser conocido no solo por nosotros, sino también por la gente a la cual servimos. Entonces ahí ya tenemos una visión distinta de ese servidor público, ¿no? Que en su ética va a empezar a incorporar esa idea de responsabilidad, esa idea de transparencia en función del control social, esa idea de interculturalidad a través de una visión de diálogo, de un respeto hacia otro tipo de formas de cultura que existen dentro del Estado, etcétera, etcétera, esta idea del vivir bien. Entonces tenemos ahí un conjunto de elementos muy importantes, muy necesarios, que nos van a ayudar a entender justamente esto. Bueno, hasta aquí nosotros hemos intentado desarrollar un conjunto de elementos de este módulo. Espero que esto les haya permitido entender las problemáticas del servidor público en el Estado plurinacional. No se trata, repito, de tener un manual de cómo ser un buen servidor público, se trata de afrontar problemas. En la medida que ustedes recojan esos problemas en lo concreto y cotidiano de sus actividades, estaremos entrando a un proceso. En la medida en que simplemente se piense que necesitan recetas para ser aplicadas, bueno, truncamos ese proceso. Espero que esto les haya servido y nos vemos en otra oportunidad. Un elemento importante es la ética del servidor público, entendido como una vocación de servicio, siendo un componente importante el diálogo después de escuchar a la población a la cual servimos. En el proceso de transición e incorporación de formas institucionales como el vivir bien, la descolonización y la interculturalidad, cambiará el tiempo y el ritmo de las políticas públicas. Finalmente, elementos como el respeto, la ética y la transparencia dan una visión distinta al trabajo en el servicio público.